2. Mm. Muy buenas noches. En esta oportunidad, la segunda Feria del Libro Virtual de Argentina tiene el agrado de presentar a Eco Polo en compañía del presentador Rafael Segovia. Adelante, Rafael. Buenas tardes en México, buenas noches en Argentina. Estamos aquí con una gran artista de cuya nacionalidad no quiero acordarme, porque la verdad tiene varias en realidad. Pero bueno, porque tiene, como todos nosotros ya hoy en día, muchos orígenes. Quiero agradecer a la segunda Feria Virtual del Libro de Argentina por esta presentación, y también a Mónica García Diego, que es la organizadora de esta serie de eventos, de presentaciones y de discusiones y de lecturas. Buenas tardes y noches, Ecopola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Pues bueno, quiero que el público sepa que tienes una trayectoria artística realmente muy interesante dentro de las artes, pues de las artes contemporáneas, ¿no? Y que además de ser pintora, también tienes otras habilidades, entre ellas que te gusta mucho escribir, y escribes cosas muy interesantes que acompañan tu obra a veces, pero que a veces también son obra independiente, ¿no? Efectivamente. ¿Verdad? A veces se me escapa. Sí, bueno, creo que las cosas en tu contexto cobran vida por sí mismas, ¿no? Suelen ser. Por lo que he visto de tu obra, lo que conozco, efectivamente me parece que tu obra es una obra viva, que se te puede escapar efectivamente y irse a dar unos paseos por la luna y cosas por el estilo, ¿no? Sí, por territorios así diferentes, ¿no? Sí, sí. Pues a mí me gustaría que para el público que nos está viendo, nos platicaras un poco de tu trayectoria, un poco cómo llegaste a lo que estás haciendo ahora, por dónde pasó todo este camino, y también que nos expliques cuál es tu investigación actual, ¿no? Si Sí, gustas pues miren, platicarnos. bueno, yo en general hago, bueno, como cualquier artista plástico, ¿no? O sea, haces tus cuadros, montas series, haces exposiciones. Poquito a poquito me fui adentrando mucho más en la instalación, que es una especie de cuadro, digamos, en donde tú invades con el espacio, ¿no? Está medio camino con la escenografía de alguna manera. Uh-huh. Todos los textos que escribo, ¿no? Ahora hice una serie que se llama Mamaraña las Piedras, que empezó con una piedra en el camino, ¿no? Entonces esta piedra de repente a mí me empezó realmente a hablar, ¿no? Dije, ok, me habla en el sentido emocional, ¿no? Esta piedra pues parece que está triste, está magullada, le pasan muchas cosas a estas piedras, ¿no? Y entonces ahí me agarré de un canalito súper largo, ¿no? Llevo más de año y medio haciendo estas obras y esta investigación sobre todo, ¿no? Y justamente cada de estas piedras tiene tanto contenido, se trata sobre las emociones y sentimientos, y cuando me puse a investigarlas me di cuenta de que la paleta es gigante, o sea, me depasó ahora sí completamente, ¿no? Llevo más de 395 palabras diferentes, es decir, definiciones ya localizadas de lo que todos somos capaces de sentir. A todos nos ha pasado de todo, ¿no? Pero siempre lo reducimos a unas cuantas palabras porque justamente no tenemos vocabulario o no lo empleamos lo suficiente como para poder enriquecer esta paleta, ¿no? Sí. Bueno, pero cuando hablas de una piedra en el camino, me imagino que tiene también un sentido metafórico, de alguna manera, ¿no?
Pues tiene una piedra, o sea, no tanto, fíjate, ¿no? esta sí fue literal. Sí, bueno, sí, A caminar, ¿no? Y me pero encontré una piedra que de repente hizo clic. sí, Una cosa es coleccionar piedras bonitas y otra cosa es que realmente dices, híjole, aquí hay algo, ¿no? Como un claro. signo, como un llamado, digamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que tú, lo que te interesa en este momento y lo que te ha interesado desde ese encuentro con la piedra, es expresar las emociones o definir las emociones, ¿no? Definirlas porque yo ni siquiera sabía, o sea, era por ignorancia personal, ¿no? Ujú, Yo jamás me hubiera imaginado que éramos capaces de tanto, ¿no? ujú, Yo soy un ser súper sensible en general, ¿no? Pero súper sensible sin palabras, ¿no? Gesticulo, chillo, grito, canto, soy muy así como hiperactiva, ¿no? Pero una cosa es el movimiento del cuerpo y eso y otra cosa es poderlo nombrar. O sea, las cosas de alguna manera son en cuanto a las nombras, ¿no? Antes es solo como ebullición, o sea, es lava que se desborda o agua o como quieras verlo, ¿no? Pero cuando tú empiezas a nombrarlo, entonces empiezan a cuajar muchas cosas y a entender también muchas cosas, tanto de mí como de los demás, ¿no? Entonces es claro. muy importante la palabra. Y entonces tú estás nombrando los sentimientos, pero no nada más con palabras. Claro que usas las palabras, pero les das una forma, digamos, plástica, ¿no? Les doy una forma plástica, pues yo les llamo emociones y sentimientos tangibles. ¿Por qué? Porque se te hacen evidentes cuando los ves, ¿no? De hecho, ahorita Ujú, tengo varios ejemplos que les voy a mostrar, ujú, cómo opera, digamos, esta concretización del sentimiento, ¿no? Sacarlo del cuerpo para poderlo ver afuera y poder claro. definir de alguna manera, ¿no? O ayudar a definirlos, ¿no? Porque Ujú. además las definiciones van cambiando al transcurso de los años y los siglos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos muy, muy curiosos sobre esto, ¿no? De cómo van surgiendo todas estas palabras y definiciones, ¿no? Claro, porque también los sentimientos y la definición de los sentimientos está ligado a la cultura, ¿no? Sí, a la cultura, a la manera de vivir las cosas y Sí, al lenguaje, y al ¿no? lenguaje, Todo va como de la mano, ¿no? sí. Es súper, súper interesante, ¿no? Y el lenguaje y la cultura son cosas que evolucionan. Exacto, Por lo tanto, la definición de los sentimientos también. exacto. Pero bueno, yo tendría una pregunta que me gustaría saber si tú piensas que los sentimientos han cambiado a lo largo de la historia. Porque bueno, la forma de expresarlos, las palabras que los definen y la cultura en la que se insertan sí ha cambiado. Eso lo podemos percibir, lo podemos hasta dibujar, ¿no? Pero los sentimientos han cambiado. No. Yo siento que desde Altamira, desde que el Homo sapiens es Homo sapiens, tenemos esa misma carga. De hecho, desde las cuevas de Altamira hoy, a escala universal, es muy poquito tiempo. Sí, Entonces, claro. somos los mismos. O sea, no ha habido una evolución grande desde el Ujú, de Altamira y yo. Es la sí, misma línea, es mi primo, mi tío, mi abuelo, como quieran llamarlo, ¿no? sí. Siento que somos exactamente los mismos. O sea, digamos que si naciera un embrión tomado de alguna manera, encontrado en las profundidades de Altamira y naciera hoy en día, se convertiría en un millennial, ¿no? O bueno, en un Ah, postmillennial, ¿no? exacto, definitivo, Eso. definitivo. Estaría con las tablets ahí pasmado, Sí, igual ok, que mis hijas. O sí. sea, Ujú, bueno, ahora a lo mejor hay algún sabio por ahí que me va a decir, no, porque es que los dedos de los pies ya están más largos que antes o están más cortos. Bueno, pero son tan sutilezas, tan chiquitas, digamos, que no, es mi sentir, ¿no? Evidentemente no soy, yo soy artista, ¿no? Pero sí. Pero lo importante probablemente es el cerebro humano, ¿no? Y el ese cerebro parece ser que y las sí. tripas. Las ¿Cómo? tripas. Tenemos otro cerebro que está dentro de los intestinos. Claro, La información, ¿no? El claro. corazón también tiene sus medios cuando bombea, a qué Sí, hora sí. reacciona independientemente de nosotros, ¿no? O sea, justo esa es Ujú, la cuestión. La diferencia entre sentimiento y emoción es que el sentimiento sí llega al cerebro, en el sentido de que lo piensas, perdura en el tiempo, lo puedes rememorar cuando quieras. Las emociones te surgen, son casi primero corporales y después te das cuenta de lo que está pasando, ¿no?
Entonces, mira. mucho más animales, ¿no? Esa es una aclaración interesante, ¿verdad? Sí, no hay que confundirlas. Esa es de las cosas que he aprendido con esta investigación, ¿no? Sí. O sea, no se pueden usar sinónimos aleatoriamente, ¿no? Ujú. Y bueno, vamos nada más a volver un poquito hacia el pasado porque tu obra anteriormente era, mm, bueno, creo que expresaba también mucho este tipo de búsqueda, pero era radicalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, veo que en algún momento pintaste una pintura eh, que se podría llamar de un realismo abstracto, por decirlo Sí, así, más o menos, sí, ¿no? por acá. Y hay unos cuadros muy interesantes que son como incendios de bosques, pero que no llegan a ser figurativos, ¿no? Pues Eh, son casi hiperrealistas. O sea, a mí lo que me interesaba ahí era esos poderes de la naturaleza que sí, se desatan en nosotros también, tormentas y mil otras cosas. Fue como un inicio de yo les llamo como climatis, ¿no? Son sí, estados climáticos emocionales en donde nos pasamos ante la belleza y, bueno, muchas otras cosas, ¿no? O sea, cómo se quema, cómo estos cuadros tenían pigmentos fosforescentes, en sí, donde en la galería cuando se apagaba la luz resurgían los esqueletos de los árboles, ¿no? Es como un ciclo de vida en donde vuelven a la vida, ¿no? ajá, Entonces, lo que me interesaba era sobre todo el fenómeno, ¿no? La parte bucólica, la parte maravillosa de la destrucción, de alguna manera, ¿no? claro, sí. Pero siempre muy emocional, efectivamente. O sea, ya estaban ahí como las semillitas. Sí, sí. Pero bueno, a pesar de que dices que era casi hiperrealista, probablemente la técnica era hiperrealista, pero de alguna manera eran unas imágenes tan fuera de lo común, de lo Sí, que es un poco como lo que puede suceder cuando ves una imagen real, pero que es tan extraña que parece una sí, que alucinación, no sabes, ¿no? exacto, exacto, Sí, que no ¿no? desconoces su Sí, forma, cómo se manifiesta, ¿no? sí. Sí, Sí, y por eso yo digo que ese realismo se convierte en un realismo abstracto, porque finalmente el valor del cuadro era el de una composición abstracta, ¿no? sí, 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 sí. De hecho, sí, pintar realismo o hiperrealismo, cuando tú estás en el acto de pintar, de hecho son manchitas. O sea, el hiperrealismo, si tú te acercas así lo más cerquita, de hecho son sí, puras manchitas. O sí, sea, todo realismo es abstracto. claro, claro, sí, sí, efectivamente. Bueno, pues sé que nos vas a presentar una serie de tus creaciones, estas piedras descriptivas de los sentimientos, y creo que como no tenemos mucho tiempo, creo que mejor pasamos a eso Bueno, y que vale. nos expliques un poco. Sí, pues Creo que miren, nos vas a compartir pantalla, ¿verdad? sí, les voy a compartir pantalla. La idea de esta conferencia también era hablar de aquellas emociones o sentimientos que son difíciles. O sea, por los Ujú. fáciles, bueno, ya el amor, la alegría, pues todo el mundo. El amor es fácil. El amor, sí, pero la gente lo dice muy fácil, ¿no? Ah, bueno. O sea, tú sabes si estás enamorado o no, tú sabes si te duele o no, pero hay algunas que son difíciles y es porque, ahorita se los voy a decir, les Ok, voy a compartir para que lo vean. perfecto. Partager l'écran. Ahí Y está. está aquí y me voy a ir hasta arriba y le ponemos plum. Bueno, entonces aquello que no puedes decir, ¿no? Ay, espérate, porque se me quedó la cosa está en medio. ¿Qué? Ah, Sí, o sea, como que no vemos porque está esta cosa en medio. es Listo. que nosotros no la vemos, ¿eh? No sé qué Ah, tienes ¿no? abajo, pero Bueno, no, entonces aquello que no puedes decir. sí, Entonces, en lugar de poner las emociones como buenas o malas, esas que son como supuestamente negativas, yo me propuse para explicarles un poquito mejor, las dividí en tres, ¿no? Las que son muy evidentes porque uno es capaz de distinguirlas bastante fácil, o sea, tú sabes de qué se tratan. Las desconocidas porque
no tienes la palabra o la definición como para poderlas distinguir en ti, y luego están las difíciles. Entonces, las evidentes son pues todas estas, ¿no? Como el abuso, la agresión, la desolación, el engaño. O sea, tú sabes perfectamente cuando te sientes engañado, cuando alguien te insulta, cuando tienes una necesidad, cuando sientes pena, miedo. Son muy fáciles, digamos, de distinguir. Todas las excepciones y todo lo que conlleva, bueno, es otra historia, ¿no? Pero por lo menos esa emoción tú la puedes asir, ¿no? Después están las desconocidas, ¿no? Que en general vienen de otros idiomas, que son las amarillas, ¿no? Ahorita se las voy a enseñar cada una. Y descubres que ya está definido, y descubres también cómo lo puedes tú controlar, ¿no? O buscarlo eventualmente. Y después Sí. están las difíciles, que es como la angustia, la ansiedad, la culpa o la depresión, que tienen una cantidad tan grande de carga emocional, psicológica, corporal, etcétera, que se nos escapan. Digamos, son como cuerpos en movimiento perpetuo, en donde es mucho más difícil. Por eso nos faltan palabras, ¿no? Sobre todo con esas. Sí. Bueno, esas a mí me da la idea de que en general, son subyacentes, o sea, provocan a veces otros sentimientos, provocan reacciones, pero están como en el fondo de uno y no se manifiestan como tal, ¿no? Exacto, son mucho más complejas, se Sí, emparañan con otras, se mezclan con otras, son como el agua, ¿no? O sea, de ahí se disuelven mil cosas, ¿no? Entonces, por claro. eso son difíciles. No quiere decir que el abuso no sea difícil, es muy violento, ¿no? Pero sabes distinguirlo muy fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el abandono, ya en cuanto a las piedras que yo creé, pues es un tejido donde hubo una piedra y ya no está. Ujú, Entonces, como es una imagen de un vacío, de un abandono, la piedra abandonó su lugar, digamos, ¿no? Entonces es como muy fácil. El abuso igual es una piedra que estaba tejida y le quedó ya guanga, ¿no? Ha sido molestada, ha estado estirada. Eso es lo que sucede cuando, bueno, te sientes abusado, ¿no? ujú, De la agresión, pues también es muy sencilla, ¿no? Es una piedra roja hiriente, en donde tiene la huella de una mano, que te recuerda, pues, bueno, que te va a pegar, ¿no? Que te va a percutir, o sea, que te va a agredir. ujú, Igualmente, la desolación, digo, pues esta piedra es clarísima, ¿no? Está toda agrietada, no sabes si se va a desmoronar o no, no tiene la más mínima vida o rastro de vida, ¿no? O hubo y ya no la hay. Son ujú, imágenes como muy claras, ¿no? De lo que puede ser. Esta es el engaño, que es como una especie, es una piedra coralina en donde sangra, ¿no? Y cómo se repercute y contagia, ¿no? Diferentes células, ¿no? Cuando te sientes engañado, pues tiene muchas consecuencias en uno mismo, ¿no? No nada más es cuando te engañan, sino toda la historia, ¿no? Que lleva a ese engaño, ¿no? La piedra feroz, pues digo, más clara no puede estar, ¿no? Tiene unos dientes ujú, que se le salen, ¿no? Es una piedra muy pesada, hay unas piedras que son muy ligeritas, que agarras, dices, ay, esta es muy, muy pesada, ¿no? Es feroz, está ahí, y tiene esos dientes, ¿no? tiene esos dientes. Es un poco surrealismo, ¿no? De alguna manera, pero bueno, esta es la fobia que para mí toma la imagen de la sombra de un alacrán. Cada quien cuando siente fobia a algo conoce perfectamente el objeto de su fobia, ¿no? Ujú, O este es el horror, ¿no? Son dos piedras ensangrentadas entre dientes, ¿no? También es como muy claro, ¿no? Esto es un horror. Se distinguen sencillamente, ¿no? Fácil. ujú, O la piedra del odio, esto es una piedra enorme a la cual raspé, pinté, lavé, aventé, o sea, la maltraté mucho, ¿no? O sea, está muy, bueno, es la imagen del odio, ¿no? O puede ser la imagen del odio. ujú, Después están estas palabras que nadie conoce, ¿no? Que este es de Schadenfreude, viene del alemán, y es una piedra como conglomerada con mucha gravilla, etcétera. Es una piedra hecha humana, digamos. De un lado ujú. es muy suavecita y del otro lado es hiriente, rasposa. Lo que apela a esta emoción es a ese gusto que te da cuando alguien que tú conoces
o que es su amigo tuyo, le pasa algo malo y hasta te ríes por dentro, ¿no? El típico sentón, ¿no? Y te ríes. Esa palabra pues no existe en español, ¿no? Pero todos hemos sentido en algún momento dado esa como malicia, ¿no? De Sí, regocijarte cuando le pasa algo malo a alguien que quieres, ¿no? sí. Bueno, pero tal vez ahí habría que todavía distinguir dos instancias, ¿no? Porque hay hay un regocijo que es como el regocijo sorpresivo de ver que alguien cae, de alguien, algo así. Pero cuando realmente te regodeas en que a alguien le está yendo mal o está sufriendo o la pasa muy mal, yo creo que eso ya es más profundo, ¿no? Sí, bueno, pero esta palabra se refiere a cuando tienes una amistad, no forzosamente profunda, Sí, pasa algo malo, no forzosamente el sentón. Yo sí, dije sentón, pues porque en mi idioma no existe eso, ¿no? Pero sí claro, puedo distinguir esta emoción en mí. Es sí, decir, o sea, en español no existe, pero yo aprendí de esta palabra, ¿no? sí. Luego hay otra, que es, bueno, seguramente la conoces muy bien, el depeismo. Y es Ujú, este sentimiento de no estar completamente cortado de todo lo que para ti es familiar. Eso pasa ujú, mucho cuando te vas de viaje, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, los franceses buscan, cuando se van de vacaciones, no buscan descanso, buscan más de paysement, ¿no? sí, Y mucho de su lengua, ¿no? Buscan extraerse completamente de su medio ambiente, de su todo lo que les pueda llamar algo familiar, porque eso les descansa, ¿no? Y eso en español tampoco existe, sí. Ahora, el ¿no? depeismo puede ser angustioso también, ¿no? Ah, bueno, pues entonces No, ya se están juntando dos emociones. sí, O pero sea, quiero decir que ese depeismo de los franceses en vacaciones, este, mm, también hay una parte que puede ser muy dolorosa, ¿no? Por ejemplo, estar en un país extranjero y no tener tacos de canasta, ¿no? bueno, entonces, ¿para qué te fuiste, no? O sea, digo, sí, puede ser, ¿no? Cada quien ya Sí, lo toma como positivo o negativo, efectivamente, ¿no? Según el sí. sentir personal. Pero Ujú, ese depeismo es la situación en la cual tú estás completamente abstraído de cualquier cosa que es familiar para ti, lo busques o no, te guste o no, es un sentimiento, o sea, es una emoción, perdón, muy precisa, que en español sí. no existe y forma parte del libro, digamos, ¿no? Es un catálogo de todas de estas cosas, ¿no? Estos son ejemplos. Otra es el Torschlusspanik. Ujú, Eso también viene del alemán y es ese pánico que te da cuando sientes que todas las puertas en tu horizonte se están cerrando. Todavía no se cierran, pero se te están cerrando. Como ese sentimiento de que, híjole, se me está yendo el tren. En español sería un poco sí, esto. sí. Ujú. Sí, es muy claro. Y, Sí, y es muy clara la pieza también, ¿no? sí, o sea, digo, ahí está, ahí se está cerrando, ¿no? Sí. Ay, espérame. Es que como me eché para atrás sin querer, ahí voy. Ahí va para Está adelante. bien porque las podemos rever. Exacto. Y la última de estas, así como desconocidas, se llama Ilix. Illinks. También viene del francés y es esta momentito en donde tú tienes algo frágil entre tus manos y tienes una irresistible necesidad de destruirlo. Ujú, Es como cuando estás llevando, no sé, una jarra súper pesada y te dan unas ganas de destruirla. No quiere decir que lo vayas a hacer, pero es la misma fragilidad de las cosas que te dan ganas de destrucción. sí, Pues esta piedra, pues la puse como si estuviera abajo, como piedra caliente, ¿no? Como si fuera un pedazo de lava que no lo puedes mantener en la mano, ¿no? Y es un pedazo de acera de la calle, ¿no? Entonces ujú, está como el impulso como del grafitero, ¿no? Que tienes ganas de destruir. sí, Entonces también es una emoción muy particular que si no te la dicen, no la puedes nombrar, no la puedes distinguir en ti, nada más se te mezcla con muchas otras cosas, ¿no? ujú, Entonces, más bien, justamente en cuanto al título de la conferencia, pues no es tanto que no tengamos capacidad de sentir ciertas cosas o que no, o más bien no nos hemos detenido a verlas, lo que nos hace falta son palabras,
para poderlas explorar, ¿no? Entonces, ahora vienen pues las que son difíciles, ¿no? Una es la culpa. La culpa es muy difícil porque no forzosamente atañe a una falta que tú hayas cometido, ¿no? La culpa va muy profundo y digo, muchas religiones, digo, se basan casi en eso, de lo complicada que es, ¿no? Esta pieza que hice parece como un pedazo de cadera, ¿no? Es como si se te metiera en los huesos y para sacarla es muy difícil. La culpa es muy pesada, ¿no? Otra es la depresión, ¿no? Es esa manera en que el cerebro se te pone negro y no hay manera de disipar esa nube, ¿no? Que te vela, que pues te echa para abajo. Es que de alguna manera hasta pierdes identidad, ¿no? Ante la depresión. Entonces, como distinguirla perfectamente sin confundirla con tristeza, con duelo, con muchas otras cosas, ¿no? Por eso es difícil. También está la manipulación. Este es un tejido que le queda guango a la piedra. Entonces lo puedes estar volteando para todos lados. Vislumbra apenas, pero no, ¿no? Está atrapado en algo, ¿no? Después está la angustia, que se fija, esa es una piedra muy, muy pesada de río con un punto rojo, porque la angustia se focaliza, como que todo desaparece y se focaliza solo en eso, ¿no? Y finalmente está la ansiedad, que muchas veces confundimos angustia y ansiedad. Bueno, estas son las piedras. ¿Por qué dices que confundimos angustia y ansiedad? Pues en el lenguaje común y corriente, empezando porque la angustia es como una de las palabras más usadas ahora, tanto en psicología como en los pesares, el estrés, o sea, viene muy seguido al vocabulario. Sí. Y confundimos angustia y ansiedad, o sea, no, digamos, las usamos como sinónimos. Ay, es que estoy muy angustiada, es que tengo una ansiedad. O sea, pero no apela realmente a lo que es. O sea, hay muchas palabras que las usamos sin realmente detenernos, o sea, las usamos por moda, digamos, ¿no? Pero llega un momento en que sí hay como que definir las cosas para no estar diciendo babosadas. ¿No? Es Pero como ¿cuál sería la diferencia entre las dos? la angustia, miren, justamente la angustia es algo que le pasa al cuerpo. Cuando tú tienes angustia, es la antesala del miedo, ¿no? Del correr ante el peligro sobre la sobrevivencia, ¿no? Es de que se te va la sangre de la cara, el corazón empieza a palpitar más rápido para que los músculos tengan resorte para poder salir y escapar, ¿no? Es la antesala del miedo. Antes de que tú ya corras porque ahí está el león, tú sientes angustia. Cuando ves al león, ahí es miedo y boom, ¿no? Y la ansiedad es más mental. Lo experimentamos físicamente muy parecida a la angustia, pero no hay león. Es muy mental, es inconsciente, es como un defecto del cuerpo que reacciona como si hubiera un peligro, pero no lo hay. No es real, no estás arriesgando tu vida, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos, como sociedad o como civilización, estamos un poco enfermos de ansiedad, porque sobre reaccionamos ante muchas cosas cuando no hay peligro de muerte, por ejemplo. ¿No? Ya estamos tan lejanos de la naturaleza y eso, que ya los peligros, pues bueno, pues ahora son los rateros, ¿no? Otras cosas, pero se nos quedó ese como rezago, ¿no? Y otra cosa súper interesante es que, por ejemplo, para Freud la angustia no existe. En ninguno de sus libros habla sobre la angustia. Y es solo también, otra vez, por cuestiones de palabra, que en alemán solo existe Angst. Angst es miedo en alemán. También en inglés se dicen anxiety, ¿no? Que es más bien ansiedad. Sí. No anguish, ¿no? Entonces mezclamos y usamos las palabras un poco a como Dios nos da a entender. Pero Sí. hay mucha más riqueza, ¿no? Mucho más de lo que podamos aprender, ¿no? Ya. Bueno, toda esta investigación, pues a mí me sirvió muchísimo, sobre todo para hacer las piedras, ¿no? Yo no soy psicóloga, mi intención no es salvar al mundo, simple y sencillamente hacer arte, ¿no? Pero sí. bueno, me parece súper interesante. Sí.
Ni terapear gente, ¿verdad? No, no, pues cada Sí, quien, o sea, sí. A mí me viene un poco la idea de que una vez que tienes realizadas estas piezas que efectivamente definen un sentimiento y creo que tienes muy claro el por qué las hiciste como las hiciste, ¿qué sucede si juegas con ellas y haces combinaciones? Digamos que, justo ahí imagínate es que, donde sucede la vida. ¿eh? Justo ahí es donde sucede la vida. Claro, Exactamente ahí. Ahí es donde opera la poesía, ¿no? Es como, por ejemplo, te comentaba ayer, ¿no? De este libro sobre de Philippe Renaud. sí, La ansiedad desata miles y miles de escritos, ¿no? Ese ser sensible, por ejemplo, ¿no? Del que se dice de los artistas, ¿no? Que somos súper susceptibles. Y Daniel Hobbes dice, no, es que esa inquietud es la única que hace que nosotros estemos creando arte, ¿no? claro, O sea, miles de descripciones sobre los tormentos, las angustias y todo eso, es justo esta amalgama de emociones con un trasfondo de ansiedad que hace que la vida se haga rica. Somos capaces de producir sentimientos, imágenes y otras cosas, ¿no? claro. Pero entonces me imagino algo semejante a lo que puede suceder como con un dramaturgo, por ejemplo, que escenifica situaciones emotivas y tú puedes escenificar situaciones emotivas visualmente, Exacto, ¿no? exacto. Es como lo del teatro del absurdo, Sí. ¿no? O sea, también por ahí va, ¿no? O sea, el artista tiene todas estas herramientas y es en la manera en que las rinde que se crean nuevos sentidos y descubrimientos, ¿no? O eventos estéticos, o, bueno, arte. Eso, Arte opera ahí, ¿no? sí. Justamente, ¿no? Y bueno, ¿tú qué piensas del arte? ¿Cómo definirías el arte en relación al ser humano? Yo creo que el arte es la única manera que tenemos de ver la vida interna, del sentido de la vida, de tantas cosas. O sea, hay muchas definiciones de arte, ¿no? Para algunos puede ser rememorar, conmemorar, entonces hacen los monumentos, ¿no? O sea, como para no olvidar el pasado. O sea, el arte tiene muchas funciones diferentes. Ahora, para mí, a mí no me interesa, por ejemplo, el arte que es temporal. O sea, a mí me gusta el arte que viene, o sea, que se deslinda de la historia actual, digamos, ¿no? O sea, hay muchos artistas, por ejemplo, que se dedican a hacer como comentarios sobre las noticias, ¿no? O sea, o que son que están muy politizados, ¿no? No digo que no deben de existir, pues, pero a mí eso no me llama, ¿no? A mí lo que más me llama del arte es eso que permanece desde siempre. O sea, que lo tenemos todos, pase lo que pase, no importa la edad ni la cultura de la que vengas. Claro, ¿No? Son esos descubrimientos o esos, cómo sublimar ciertas emociones, sentimientos, híjole, está muy difícil así de pronto decir, a ver, ¿cuál es tu definición de arte, no? sí, Me tendría que sentar, porque es que son tantas cosas, tiene funciones muy, ¿cómo te diré? Especiales y únicas. Solo a través del arte se pueden decir ciertas cosas, pero le tienes que entrar al juego. exacto, sí. Me están avisando que se nos está acabando el tiempo. Híjole, a ver, nada más te voy a enseñar unas fotos Sí, de la sí me gustaría instalación. que tomáramos estos últimos minutos. Sí, y también que nos vayas diciendo mientras tanto dónde se ha visto esta obra y dónde se podrá ver en el futuro. Ahorita sigue estando en el Centro Cultural de Tijuana, es un museo de Tijuana. Va a estar, yo creo que hasta marzo, abril, a lo mejor hasta más. Entonces, si quieren ir a verla, está allá. Y el libro, pues, está en relectura, estoy viendo con editoriales,
El mundo de la edición es un mundo bien diferente, con unos tiempos muy particulares. Entonces, a mí me gustaría que el libro ya esté ahí disponible para todos, pero me estoy tardando porque Sí, es un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, pronto lo podrán adquirir si quieren. esperemos que Este, sí. y bueno, pues este sería el libro, ¿no? O sea, Ujú, aquí es una fotocopia, ¿no? Para que la puse ahí en la instalación como de referencia, ¿no? Para que tú puedas ir viendo las piedras que te llamaron la atención, qué significan o qué pueden significar, ¿no? Porque a lo mejor para ti el amor es negro y picudo y para otra persona es blanco y sin sangre, ¿no? Y da igual, tú puedes también darle, ¿no? Lo importante también es saber que hay muchas emociones y empezarlas a distinguir. bien. Y bueno, dinos ya rápidamente qué planes tienes para tu próxima etapa de trabajo. Estoy haciendo el tomo 2 porque he investigado mucho más, o sea, como que es un movimiento sin fin. Eso por un lado, y estoy creando otra mamaraña, esta era Mamaraña Las Piedras, y estoy creando una que se llama Mamaraña Renacer, que es en torno a las mujeres, en torno a la menopausia, a esta ser ya no fértil y todas estas excepciones sobre la sabiduría, sobre los Ujú. huevos o es otro tipo de piedras y serpientes en perpetuo movimiento. Bueno, te lo digo así más o menos, la estoy creando ahorita, ¿no? Entonces, a ver qué sale. Tendremos que volver sobre el tema cuando ya esté más avanzado, pero se ve muy interesante. Sí, Sí. esperemos que sí. Bueno, pues creo que sí, vamos a despedirnos del público y tanto tú de mí como yo de ti. Este, Muchas gracias. he tenido realmente mucho placer en hablar de estas cosas contigo y creo que la gente que nos ha visto también debe haber apreciado el gran talento que tienes y la gran inquietud, sobre todo, porque lo que estás haciendo tiene mucho sentido. Realmente puede aportar a un conocimiento muy fino de lo que somos y de cómo sentimos. Y en ese sentido, pues realmente creo que es una aportación artística de a de veras, ¿no? No como muchas Muchas otras que se gracias. quedan en la superficie. ¿Eh? Te agradezco muchísimo, fue un gusto conocerte y pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Sí. Cualquier cosa, pues aquí estoy, Y, hay disponible para todo. y muchas gracias nuevamente a la Feria Virtual del Libro de Sí, mil Argentina. gracias por este espacio. Sí, y a Mónica García Diego, que por ahí debe andar. Probablemente nos está viendo. Sí, yo también, muchísimas gracias y muchas gracias a ti. Hasta Bueno, pronto. hasta pronto todos. Sí, chao.